Jóvenes, buenos días. La idea del video es tratar de complementar la clase que vimos anteriormente sobre nomenclatura, así que vamos a resolver ejercicios. Por ejemplo, si tenemos el siguiente compuesto químico, Br2O3, entonces lo primero que hacemos es asignar los números de oxidación. En el caso del oxígeno es 2 menos, y para que exista un balance de cargas neto igual a 0, entonces el número de oxidación del bromo aquí tendría que ser 3 más, y consiguientemente verificamos en una tabla periódica los posibles números de oxidación positivos que puede tener el bromo, que son 1, 3, 5 y 7. Así que, como podemos ver aquí, el bromo está trabajando con el segundo caso, que entonces su nombre tendría más bien el sufijo oso. Entonces, ¿cuáles serían los nombres de este compuesto químico? Como habíamos quedado, uno de sus nombres podría ser trióxido de dibromo, que es la nomenclatura basada en las atomicidades o subíndices. El tri nos está indicando que tenemos 3 átomos de oxígeno y el di nos está indicando que tenemos 2 átomos de bromo. En segundo lugar, este compuesto, ¿qué otro nombre podría tener? Utilizando la nomenclatura Stock, este compuesto podría llamarse óxido de bromo. Entre paréntesis, el número de oxidación del bromo en números romanos, en este caso sería 3. Y en tercer lugar, la nomenclatura basada en los números de oxidación. En este caso, este compuesto se llamaría óxido brom. Es la raíz del nombre latino del bromo, brom, con el sufijo oso. Óxido bromoso. Ahora tenemos el caso de un hidróxido que está conformado por el cromo como metal. Entonces, como sabemos, el grupo OH tiene una carga neta de -1, y para lograr un balance neto de cargas igual a 0, entonces el número de oxidación del cromo en este caso tendría que ser 2 más, el cual corresponde al número de oxidación más bajo que tiene este metal. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura basada en los números de oxidación, su nombre en algún punto debe llevar los prefijos hipo, y su nombre debe finalizar en el sufijo oso. Bien, ahora vamos a asignarle los nombres a este compuesto químico. En primer lugar, debido a que tenemos dos grupos OH, entonces uno de sus nombres podría ser dihidróxido de cromo. Les recuerdo que en el caso del metal, este compuesto químico, y también en los óxidos, no es necesario utilizar aquí el prefijo mono si se trata de un subíndice igual a 1. En segundo lugar, podríamos asignarle como nombre a este compuesto químico hidróxido de
cromo, entre paréntesis el número de oxidación de este metal, que en este caso es 2. Y en tercer lugar, utilizamos la nomenclatura basada en los números de oxidación. El nombre de este compuesto sería hidróxido hipocromoso. En el presente ejercicio vamos a tratar de darle nombre a este compuesto químico, donde observamos que tenemos al elemento selenio y entonces la raíz de su nombre en latín es la expresión seleni, seleni. Entonces, de acuerdo a las reglas que ya hemos visto, su nombre tendría que ser seleniuro. Recuerden que siempre el elemento se utiliza para darle nombre a este tipo de compuesto, tipo hidruro no metálico. En este caso lo que hacemos es que colocamos la raíz del nombre latino del elemento y le damos la terminación o sufijo uro de hidrógeno. Como había mencionado en un segundo caso, si este compuesto químico nos dicen que es soluble en agua y que tenemos una solución acuosa de ese compuesto químico, entonces su nombre tendría que ser ácido selenhídrico. Que el término hídrico lo que nos está indicando es que la sustancia, o más bien el compuesto, se encuentra en solución acuosa. En este caso tenemos un oxácido que recordemos que está conformado por el hidrógeno, que es su grupo funcional, como pudimos observar cuando hacemos su representación de la mezcla acuosa. Cuando se mezcla con agua debe haber la formación del grupo funcional H+, y eso indicaría pues que se trata de un ácido. Bueno, traten de revisar sus apuntes para que recuerden esos conceptos. Ahora lo primero que hacemos, pues en el caso de la nomenclatura tradicional, es asignar los números de oxidación, que en el caso del oxígeno es 2-, y en el caso del hidrógeno, al tratarse de un compuesto que no es un hidruro metálico, entonces el número de oxidación del hidrógeno sería 1+. Por ende, si realizamos un balance de cargas aquí, sería 1 por 1, da 1 positivo, este es el número de oxidación del yodo. Q por 1, esto daría Q, y -2 por 4, esto daría -8. Si deseamos que la carga total sea 0, debido a que se trata de una molécula neutra, entonces eso implicaría que el valor del número de oxidación del yodo, en este caso se trata de 7. Entonces lo reescribimos y quedaría de esta manera, como pueden observar allí. Ya podemos borrar este procedimiento aquí matemático, muy sencillo. Y como podemos observar, se trata del máximo número de oxidación positivo que tiene el yodo. Es decir, se trataría de este caso. 1, 2, 3, 4. Son 4 casos. Se trata del máximo número de oxidación. Entonces ya sabemos que para la nomenclatura tradicional el nombre en algún punto debe llevar el prefijo per
la raíz latina del nombre del yodo y el sufijo ico. Entonces, el nombre de este compuesto químico al tratarse de un oxácido sería simplemente ácido per yod, sería la raíz latina del nombre del yodo, y termina en ico. Ácido peryódico. A continuación vamos a explicar otras dos nomenclaturas utilizadas para nombrar compuestos oxácidos. Para explicarlas, consideremos un ácido oxácido general de fórmula H sub X, E sub Y o sub Z, donde X, Y y Z son las atomicidades o los subíndices de los elementos hidrógeno, E y oxígeno respectivamente. En este caso, Q es el número de oxidación del elemento E. Ahora bien, para utilizar esas dos nomenclaturas adicionales, las atomicidades de los elementos E y oxígeno, es decir, los subíndices Y y Z, son indicados a través de los prefijos que ya conocemos: di, en el caso de 2, tri, tetra, penta, hexa y así sucesivamente. Ahora bien, para darle el primero de los nombres, el primer caso que observamos aquí, el nombre lo conformamos de la siguiente manera. Iniciamos escribiendo la palabra ácido. A continuación escribimos el prefijo que indica la atomicidad Z para el oxígeno. A eso le vamos a añadir esta expresión oxo, que nos indica que tenemos oxígeno. Además de eso le vamos a añadir el prefijo que está relacionado con la atomicidad Y, que pertenece al elemento E. A eso le vamos a añadir la raíz del nombre en latín del elemento E, y finalmente el nombre debe terminar con el sufijo ico, y además de eso vamos a indicar entre paréntesis el número de oxidación del elemento E en números romanos, de manera similar a como lo hacemos en la nomenclatura stock. La segunda manera alternativa de nombrar a un oxácido es de la siguiente manera. Esta vez iniciamos escribiendo el prefijo que indica la atomicidad Z del oxígeno, a continuación el término oxo, posteriormente añadimos el prefijo que indica la atomicidad Y del elemento E, a continuación le añadimos la raíz del nombre en latín del elemento E, y finalmente le añadimos a esta primera parte del nombre el sufijo ato. Posteriormente indicamos entre paréntesis el número de oxidación Q del elemento E, como si se tratara de la nomenclatura stock, y finalmente terminamos el nombre con la expresión de hidrógeno. Escribimos al final el término completo, hidrógeno. Ahora voy a mostrar un ejemplo de cada una de estas dos nomenclaturas. Aquí presentamos dos ejemplos para estas nuevas nomenclaturas que les estoy queriendo mostrar en este video. Empecemos con el H4P2O5. Inicialmente le asignamos los números de oxidación a cada elemento, como ya sabemos. Si hacemos la cuenta algebraica para que sea una molécula neutra,
El fósforo aquí tiene un número de oxidación de 3 más. Ahora bien, el primero de sus nombres iniciaríamos con el término ácido, como nos indica acá la guía. Entonces tenemos aquí ácido. Posteriormente viene el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno, que en este caso es 5, penta, seguido del término oxo. Posteriormente el prefijo que indica el número de átomos de fósforo, que en este caso sería 2. Entonces ubicamos aquí di. Posteriormente el nombre del elemento en cuestión, que sería fósforo. Entonces utilizamos aquí la parte fósfor y termina con el sufijo ico. Posteriormente, como observan acá, el número de oxidación del fósforo en romano sería 3. Ese sería el primero de los nombres, ácido pentaoxo difosfórico, tilde en la O, difosfórico, 3. El segundo nombre, de acuerdo a la guía que tenemos acá abajo, la segunda manera de nombrarlo, según esta nomenclatura nueva, entonces iniciaríamos con el prefijo que indica el número de átomos de oxígeno, es decir, penta, seguido del término oxo. Entonces tendríamos pentaoxo. El número de fósforos que hay es 2, sería di. Nos quedamos con la parte fosf del fósforo y terminaría en el sufijo ato. Posteriormente el número de oxidación en romano, que sería 3, y finalmente de hidrógeno, de modo que el nombre, el segundo nombre de este compuesto sería pentaoxo difosfato 3 de hidrógeno. Acá abajo también les muestro un ejemplo del HIO, donde tenemos en este caso el elemento en cuestión sería el yodo. Su número de oxidación es 1 más, y este ejemplo nos muestra que ni para el oxígeno ni para el elemento en cuestión se utilizan los prefijos mono para indicar atomicidades de 1. Es decir, aquí no utilizamos monoxo ni utilizamos monoyodo. Entonces, para este compuesto los dos nombres serían ácido oxoyódico 1, indicando que 1 es el número de oxidación del yodo, y en segundo lugar oxoyodato 1 de hidrógeno.